Existen formas de conocimiento que se vuelven peligrosas, no por lo que pueden hacer, sino por lo que la gente cree que pueden hacer. En el sur esclavista anterior a la guerra civil, donde el control se mantenía, prima el miedo y la ignorancia forzada. Un esclavo que poseía conocimiento se convertía en poder. Algo mucho más amenazante que un esclavo que poseía fuerza. El conocimiento no podía encadenarse, no podía quebrarse con un látigo, y se propagaba como fuego en la maleza a través de conversaciones susurradas en los barracones dos pies del anochecer. Esta es la historia de una mujer cuya comprensión del mundo natural creció tan vasta, tan precisa y tan innegable que aterrorizaba a las mismas personas que decían ser sus dueñas. Una mujer cuyos remedios podían salvar una vida un día y terminarla al siguiente, según la planta que eligiera del bosque. Una mujer que nunca alzó la voz ni mostró rebeldía, y aun así hacía que hombres poderosos cerran con llave sus puertas por la noche y probarán su comida con manos temblorosas. Su nombre era Annie Turner, y lo que sabía la convirtió en la esclava más temida del condado de Tallahassee, Mississippi. Annie Turner llega a la plantación Hartwell en la primavera de Ichenbatbeck Sanjupach, aunque nadie pudo decir exactamente de dónde venía. Thomas Hartwell, un plantador de algodón cuya riqueza había crecido considerablemente, la compró en una subasta de esclavos en Natchez. Los archivos del condado la registran solo como Annie, mujer aproximadamente Sherlock años. Mano de campo, no hay mención de su dueño anterior ni de su lugar de nacimiento. Pero Annie era alifent. En los campos de algodón, su atención no estaba solo en la tarea, sino en el borde del bosque. Observaba plantas, aves y cómo los esclavos mayores trataban dolencias. Recolectaba semillas y olía hojas con dedos cuidadosos. Ruth, una anciana sanadora no profesional de los barracones, notó primero su comportamiento peculiar. Cuando un niño llamado Samuel diselció una tos persistente, Ruth preparó su remedio habitual con corteza de cerezo silvestre. Annie observó con una intensidad inquietante. ¿Estudias mis métodos, niña?, preguntó Ruth. Es esa corteza, respondió Annie suavemente. Demasiada lo hará vomitar. Tiene un veneno. Necesitas la mitad y añadir hierba de San Juan. Contra su prejuicio, Ruth siguió el consejo. La tos de Samuel desapareció en una semana. Después de eso, Ruth intentó enseñarle todo lo que sabía, pero descubrió que Annie no necesitaba lecciones, sino acepción. Una vez que veía una planta, parecía entenderla por completo. Sus usos, sus peligros, sus dosis. Para el otoño, Annie la había superado. Trataba fibras con corteza de sos, detenía infecciones con ajo silvestre y aliviaba dolores con raíz de jengibre. Los esclavos comenzaron a acudir a ella por males que Ruth nunca pudo tratar. Y Annie nunca rechazaba a nadie, ni pedía pago. Escuchaba los síntomas, caminaba hacia el bosque y regresaba con lo necesario. Pero hacía algo más, algo que nadie notó al principio. Llevaba rayos. Como a los esclavos se les prohibía leer y escribir, Annie diseñó su sistema. Marcas en cortezas, patrón de guijarros en troncos chuecos, muescas en árboles espísticos. Para cualquiera, eran rasguños aleatorios. Para ella, eran una vasta biblioteca. Registraba donde crecían las plantas, cuándo florecían y, lo más crucial, que podían curar y que podían matar. Porque Annie entendía algo fundamental.
La diferencia entre medicina y veneno era, a menudo, solo una cuestión de cantidad. Thomas Hartwell conoció las habilidades de Annie en el invierno de Ichenbadbek-Sanjurkyu. Cuando su hija menor, Caroline, contrajo escarlatina, el médico familiar, el Dr. Foster, la trató durante 3 días con sangrías y calomelanos, un compuesto de mercurio. Pero la niña empeoró. Fue Marta, una esclava doméstica, quien, temerosa, sugirió a Annie. Hartwell, desesperado, accedió. Annie drega con un pequeño lío de tela. Tras estudiar a la niña, su voz serena cortó el aire. El mercurio debe parar. La está envenenando. Las fibras de la escarlatina. Pero el temblor y la oscuridad en su boca son del mercurio. Propuso té de corteza de sos, compresas frías de hamamelis y té de saúco. El doctor Foster protestó, pero Hartwell ordenó seguir sus instrucciones. Annie permaneció en la casa durante 6 horas. En la mañana del tercer día, la fiebre de Caroline cesó. En una semana, se recuperó por Hartwell le recompensó con una manta extra y un pequeño jefto. Pero, más significativamente, comenzó a verla no como una mano de campo, sino como un recurso valioso y extraño. La llamaba para otras dolencias, migrañas de su esposa, sus propios cálculos renales. La palabra se extendió. Hartwell comenzó a alquilar sus servicios a plantaciones vecinas. Cuidonsky con el pago. Annie trataba desde complicaciones en el parto hasta enfermedades misteriosas, con un éxito alarmante. Pero en su mundo, el éxito era peligroso. El primer incidente que encendió el miedo genuino ocurrió en el verano de Ichenbadbek-Sanjurkyu en la plantación Lawrence. Annie había sido enviada para controlar un brote de disentería. Lo logró. Sin embargo, Richard Lawrence, el capataz brutal y notorio de la plantación, no contrajo disentería. Una mañana fue cachende muerto en su cabaña. Su taza de café, casi vacía, estaba sobre la mesa. No hubo signos de violencia. El médico local dictaminó un fallo cardíaco. Pero entre los esclavos y los dueños de plantaciones comenzó a circular un rumor cerrado, una pregunta que no se atrevían a formular en voz alta. ¿Qué planta había elegido Annie Turner del bosque esa vez? Su conocimiento, que ya era una herramienta de vida, reveló de repente su otra cara, infinitamente más temible. Annie no había levantado un dedo en rebeldía, pero había demostrado que el conocimiento más profundo, en manos de quien todo le ha sido arrebatado, es la forma definitiva de poder. Y eso era algo que ni los látigos ni las cadenas podían controlar. El capataz se había quejado de fuertes dolores estomacales tras la cena. Para la mañana siguiente vomitaba violentamente. Por la tarde sus manos temblaban y su visión se nublaba. En 3 días estaba muerto. El doctor Foster examinó el cuerpo y dictaminó cólera, aunque en privado admitió que los síntomas no se alineaban con los casos típicos. Entre los esclavos de la plantación Lawrence se susurraba que Lawrence había recibido su merecido, que quizás Dios lo había fulminado, pero unos pocos notaron que habían visto a Annie recolectando plantas cerca de la huerta el día anterior a que él enfermara. No hubo acusaciones ni instigación. Lawrence fue enterrado y Annie regresó a la plantación Hartwell. Pero la gente comenzó a preguntarse. El segundo incidente que ocurrió 6 meses después, en el invierno de Ichenbadbek-Sanjurkyu, Annie había sido encontrada por
George Bentley para tratar la artritis severa de su anciana madre. Annie preparó un linimento que le dio un gran alivio. Pero Bentley, un hombre que se consideraba naturalista aficionado, sintió curiosidad por los ingredientes. Presionó a Annie para que le hablara de las plantas en sus remedios. Annie, que generalmente guardaba su conocimiento, le mencionó a regañadientes algunos ingredientes comunes: lobelia para la respiración, raíz de hierba carmín para la inflamación. Bentley comenzó a experimentar por su cuenta, intentando recrear los remedios sin su guía. Recolectó la raíz de hierba carmín, pero tomó la parte equivocada, las raíces y las bayas, en lugar de solo las joyas jóvenes. Preparó una infusión como tiongo. En Orsa está violentamente enfermo. En un día murió. Su viuda encontró sus notas sobre los experimentos y contó a varios que Bentley había estado intentando replicar las medicinas de esa esclava. La implicación, aunque nunca dicha directamente, era clara. Si Bentley se había matado intentando hacer los remedios de Annie, quizás esos remedios eran más peligrosos de lo que nadie pensaba. Quizás ella no era solo una sanadora, quizás era algo más. Los susurros crecieron. Los esclavos que habían presenciado el conocimiento de Annie hablaban de ella con una mezcla de reverencia e inquietud. Contaban historias de cómo podía mirar a una persona y poner su enfermedad sin preguntas, de cómo hablaba a las plantas antes de cosecharlas, de cómo a veces iba sola al bosque profundo y regresaba con ingredientes que nadie más podía identificar. Los dueños de plantaciones y sus familias, que una vez buscaron sus servicios con avidez, comenzaron a reconsiderar. Aún la llamaban cuando la desesperación lo exigía, pero la trataban con una nueva cautela. Observaban lo que preparaba con ojos sospechosos. Algunos insistían en que sus esclavos domésticos o familiares supervisaran todo el proceso, negándose a consumir cualquier cosa que ella hiciera sin haber visto cada ingrediente. Thomas Hartwell notó el cambio. También notó que las solicitudes por los servicios de Annie habían disminuido drásticamente. Más preocupante, comenzó a oír rumores de otros plantadores, sugerencias en voz baja de que quizás Annie se había desviado, de que era peligroso permitir que una esclava poseyera tal conocimiento, de que quizás debía hacerse algo al respecto. Hartwell se encontró en una posición inusual. Annie era su probe y una valiosa. Sus habilidades le habían generado dinero, pero también entendía las corrientes sociales de su mundo y percibía la creciente incomodidad entre sus pares. Llamó a Annie a la casa principal una tarde de primavera. De Ichen Badbait y Susan, has puesto nerviosos a algunos de mis vecinos, le dijo, observando su rostro con cuidado. Annie permaneció con las manos entrelazadas. Su expresión neutral. Solo hago lo que me piden, amo Hartwell. Trato a personas enfermas. No causo daño. Hartwell asintió lentamente. Le creyó. Al menos creyó que no había matado directamente a ninguno de los dos hombres. Pero la creencia y la reputación eran cosas distintas. Y en su mundo lo que importaba era la reputación. Necesito que seas más cuidadosa. Muestra a la gente exactamente lo que haces. Explica tus métodos. Hessels intenta que lo tuyo es solo medicina, nada más. Sí, amo Hartwell, dijo Annie en voz baja. Pero ambos sabían la verdad. Ninguna explicación calmaría los temores de quienes se sentían incómodos.
en lo más profundo, con que una esclava poseyera un conocimiento que ellos no comprendían. Durante el año siguiente, Annie intentó seguir sus instrucciones. Explicaba cada ingrediente en términos simples, enfatizaba los aspectos naturales y ordinarios de su trabajo. Era cuidadosa, metódica y transparente. ¡Dale! No importó, el miedo siguió creciendo, alimentado por coincidencias y malentendidos. Cuando un hombre que se había negado a pagar a Hartwell murió repentinamente de un derrame, la gente recordó que Annie había estado en su plantación el mes anterior, cuando las cosechas fallaron en una granja donde habían tratado mal a Annie. Los esclavos susurraron que quizás ella había hecho algo a la tierra. La verdad era más simple. El hombre era anciano y con sobrepeso, propenso a derrames. Las cosechas fallaron por mala gestión y un verano seco, pero la gente veía patrones donde no los había, y le atribuían a Annie un poder que ella no poseía ni reclamaba. Para el verano de Itzenpatpec-Yonjuyong, la situación era insostenible. Varios plantadores prominentes se acercaron a Hartwell con una propuesta. Le pagarían generosamente por vender a Annie a un comerciante que la llevaría lejos, a los territorios profundos de Luisiana. Lo enmarcaron como una oferta generosa. Él obtendría ganancias, y Annie sería simplemente ubicada, no dañada. Hartwell consideró seriamente la oferta. Annie se había convertido más en una responsabilidad que en un activo. El dinero que ganaba con ella se había secado por completo. Y había otro factor que no podía ignorar. Su pretinal familia estaba nerviosa a su alrededor. Su esposa le había pedido que no la trajera más a la casa. Su hija Carolee, cuya vida Annie había salvado, ahora evitaba mirarla directamente. Pero antes de que Hartwell pudiera decidir, algo sucedió que lo cambió todo. Una tarde de agosto, Thomas Hartwell cenó con su familia como de costumbre. La comida incluyó verduras de la huerta, berzas y mostazas preparadas por la cocinera Betty. Hartwell comió con apetito. En una hora se doblaba por calambres estomacales. Para la medianoche vomitaba violentamente. Por la mañana sus manos temblaban. Su visión se nublaba y su corazón latía de manera irregular. El doctor Foster fue llamado. Examinó a Hartwell y, perplejo, le dijo a Constance en voz baja: se presenta como un envenenamiento, pero no puedo determinar la fuente. Todos pensaron inmediatamente en Annie, pero ella no había estado en la casa principal en semanas. No había preparado la comida. Aún así, Constance mandó a buscarla. Annie llega, examinó a Hartwell y preguntó qué había comido. Luego pidió ver la huerta. Caminó entre los surcos, con Betty siguiéndola nerviosa. Annie se detuvo frente a unas plantas con flores blancas al borde del jardín. Hierba de San Cristóbal, dijo, ha estado creciendo aquí durante semanas. La lluvia lava su veneno sobre las hojas de las verduras. El amo Hartwell lo ha estado consumiendo días, tal vez semanas. Se llama enfermedad de la leche cuando viene de vacas que la comen, pero las personas también pueden enfermar. Regresó a la casa, explicó su diagnóstico al doctor. Foster y a Constance, y preparó un tratamiento, carbón activado de madera de sos quemada, té de gesso para ayudar al cuerpo a combatir el veneno y una dieta estricta. El veneno afecta el corazón y el hígado, explicó Annie, su voz calmada frente a los rostros aterrorizados. Si descansa por completo y no consume más veneno, su cuerpo puede recuperarse, pero le tomará tiempo.
Thomas Hartwell se recuperó exactamente como Annie predijo. En 3 semanas, sus síntomas desaparecieron por completo. El doctor Foster, examinando la planta y consultando sus textos, confirmó que el diagnóstico de Annie había sido correcto. El incidente debería haberla reivindicado, debería haber probado su valor y conocimiento. En cambio, tuvo el efecto opuesto porque la gente comenzó a hacerse una pregunta hiriente, una pregunta que se la haría su Zisue en el condado. ¿Cómo es que Annie sabía tanto sobre venenos? Y la lógica era circular y paranoica, pero se propagó como una enfermedad. Thomas Hartwell se encontró en una posición imposible. Le debía la vida a Annie y lo sabía, pero también tenía que vivir entre sus vecinos y mantenerle su posición en la comunidad. La presión para que hiciera algo con Annie se volvió intensa. Una delegación de plantadores lo visitó en octubre. Fueron corteses, pero firmes. Sugirieron que Annie representaba una amenaza, no por algo que hubiera hecho y pudiera probarse, sino por lo que podía hacer. Señalaron que ella sabía qué plantas podían matar, qué cantidad se necesitaba, cómo disimularlas en la comida o la bebida. Argumentaron que tal conocimiento en manos de una esclava era intolerable. No es cuestión de lo que haya hecho, dijo un plantador. Es cuestión de lo que podía hacer. Cada vez que como algo preparado por mi cocinera, me preguntaré si Annie ha compartido su conocimiento. Cada vez que uno de nosotros enferme, sospecharemos veneno. Debe ver que esto no puede contigo. Hartwell lo veía, aunque le dolía admitirlo. El problema no eran las acciones de Annie, sino su conocimiento mismo. Un conocimiento que no podían quitarle, controlar o encerrar. Tomó su decisión. Annie sería vendida a un comerciante de esclavos llamado Morris Hampton, especializado en llevarlos a los nuevos territorios de Arkansas y Texas. Sería llevada lejos, donde su reputación no la precediera, donde quizás pudiera practicar su arte sanador sin generar miedo. Hartwell se dijo a sí mismo que era una misericordia. Annie supo de su venta inminente a principios de noviembre. Recibió la noticia con la misma compostura silenciosa con la que trataba apenas onchaba sospechas. Solo hizo una pregunta. Hampton vendrá por ti en diciembre, antes de que las lluvias invernales hagan intransitables los caminos, le dijo Hartwell, incapaz de mirarla a los ojos. Annie asintió y regresó a su cabaña. Pasó la semana trabajando entre los esclavos de los barracones, trachando dolencias, enseñando a las más jóvenes que plantas ayudaban en un parto difícil o reducían la fiebre. Repartió semillas de su huerto entre quienes confiaba. Taló las suedimas, marcas en sus árboles, añadiendo observaciones finales a su biblioteca oculta de conocimiento. No mostró miedo ni enojo, solo se preparó, pero algo extraño comenzó a suceder en esas últimas semanas. Varios de los hombres blancos, que habían sido más vocales al exigir su venta, cayeron enfermos. Comenzó con James Crawford, quien había encabezado la delegación a Hartwell. Sufrió fuertes dolores de cabeza y vértigo. El doctor Foster lo examinó sin hallar causa clara. Los síntomas persistieron días. Luego desaparecieron gradualmente. Luego William Hughes, otro plantador que había esparcido rumores, sufrió una serie de desmayos inexplicables. Perdió el conocimiento sin previo aviso. Después Robert Finch, un capataz que había dicho públicamente que
Annie debía ser azotada por darse aires con su conocimiento. Sufrió terribles pesadillas. Soñaba con plantas creciendo dentro de su estómago, sus raíces extendiéndose por su cuerpo. Apenas durmió una semana. Ninguna de estas enfermedades fue fatal. Ninguna pudo rastrearse a una causa PET. El doctor Foster no encontró envenenamiento, enfermedad o lesión física alguna. Los síntomas eran reales, pero su origen seguía siendo un misterio. Y, sin embargo, cada hombre había comido alimentos preparados por esclavos. Cada uno había bebido agua de pozos a los que los esclavos accedían. Cada uno vivía en un mundo donde decenas de personas esclavizadas transitaban por sus hogares y propiedades cada día, manipulando su comida, su bebida, sus pertenencias. El miedo dirigido a Annie se expandió ahora en un terror generalizado. Si Annie podía envenenar a alguien y nadie podía probar que lo hubiera hecho, pero ¿y si podía? ¿Y ahí qué pasaba con todos los demás esclavos? ¿Qué conocimiento podrían poseer? ¿Y de qué serían capaces? Las familias blancas del condado comenzaron a ver cada dolor de cabeza, cada malestar estomacal, con recelo. Miraron a sus esclavos de manera diferente, probaban su comida con cautela, cerraban con llave sus puertas por la noche. Y Annie no dijo nada al reclut. Siguió con su trabajo, tranquila y serena, contando los días hasta la llegada de Morris Hampton. Diciembre redoga, frío y gris. Hampton envió aviso de que vendría por Annie el 7 de diciembre, un domingo. Hartwell se lo informó la tarde del sábado, diciéndole que tuviera listas sus escasas pertenencias para la mañana. Esa noche de sábado, Annie permaneció en su cabaña, manteniendo un pequeño fuego a pesar de la prohibición. Nadie la detuvo. Los otros esclavos sintieron que algo significativo terminaba y la dejaron en soledad. Pero Annie no estuvo sola por mucho tiempo. Cerca de la medianoche, un golpe suave llamó a su puerta. Era Judith, una joven esclava de Sherlock años que había observado a Annie con tensión hambrienta, haciendo preguntas sobre plantas cada vez que tenía oportunidad. «Necesito aprender», dijo Judith simplemente. «Te vas mañana y no hay nadie más que sepa lo que tú sabes». Annie dudó. Enseñar era peligroso para ambas. Pero también entendía que el conocimiento no asado era conocimiento perdido. Abrió la puerta y la dejó entrar. Se sentaron junto al fuego y Annie comenzó a enseñar. Habló rápido, sabiendo que el tiempo era limitado. Le enseñó sobre las plantas sanadoras comunes, sos para la fiebre, milendrama para las hemorragias y jengibre para los males estomacales. Le enseñó sobre dosis, preparaciones, la diferencia entre hierbas frescas y secas. Pero también le enseñó sobre las otras plantas, las peligrosas. La dedalera puede estabilizar un corazón débil en cantidades diminutas, pero un poco de más y lo detiene por completo. La secuta de agua se pasece a la zanahoria silvestre, pero un trozo del tamaño de tu pulgar causa convulsiones y muerte en una hora. ¿Por qué me dice esto?, preguntó Judith en voz baja. Annie la miró a través de las lamas. Porque el conocimiento es lo único que no pueden quitarnos. Pueden vendernos, explotarnos, golpearnos, pero lo que sabemos se queda con nosotras. Y a veces, saber cosas peligrosas es lo mismo que ser peligrosa, si nunca usas lo que sabes.
Los hombres que enfermaron este mes, dijo Judith con cuidado, los que querían que la vendieran. 2 años tuvo su mirada, yo no toqué su comida ni su bebida. No me acerqué a ellos. No hay nada que se pudiera probar. Pero enfermaron de todos modos. La gente enferma todo el tiempo, replicó Annie de manera uniforme. Dolores de cabeza, vértigo, pesadillas, son dolencias comunes. Pueden venir de comida en mal estado, agua contaminada, preocupación, culpa, miedo. Pueden venir de muchas cosas. Judith asintió lentamente, comprendiendo el mencionado dicho. Annie no admitía nada, pero tampoco negaba la posibilidad. Estaba enseñando una lección hilariante, que el miedo a lo que ella creía haber hecho era quizás tan poderoso como cualquier acción real. Hablaron hasta que el amanecer aclaró el cielo. Annie le dio a Judith semillas de su jardín. Y le dijo son de contra los árboles marcados con sus nodas ocultas. Le explicó el sistema que había creado. ¿Estará bien? Preguntó Judith al llegar la mañana. En el nuevo lugar. Me han vendido antes, dijo Annie. Sobreviví. Volveré a sobrevivir. ¿Cómo aprendió todo esto? De dónde vino antes de que Hartwell la comparara. Annie guardó silencio un largo momento. Mi madre era sanadora en Virginia. Ella aprendió de su madre, que aprendió de la suya. Venimos de un lugar al otro lado del océano, donde las mujeres conocían las plantas y las medicinas, donde el conocimiento pasaba de generación en generación. Mi madre me enseñó todo antes de morir. Tenía 60 años cuando Hartwell me compró en la subasta. No le dije a nadie lo que sabía, hasta que vi toser a ese niño y supe que podía ayudarlo y ahora comenzará de nuevo en otro lugar. Sí, dijo Annie, y donde quiera que vaya, observaré, aprenderé y recordaré, porque eso es lo que hacemos. Sobrevivimos sabiendo lo que otros no saben. Sobrevivimos guardando nuestro conocimiento y usándolo con cuidado. Al salir el sol, Judith salió de la cabaña y regresó a los barracones. Annie reunió sus pocas posesiones, una manta, un vestido de repuesto, una pequeña bolsa de tela con semillas, y esperó a que llegara Morris Hampton. La cadena del conocimiento permanecía sin romper. Annie no devolvió la despedida. Mientras la carreta rodaba por el largo camino alejándose de la plantación, notó algo instante. Varios de los hombres blancos que más habían exigido su venta estaban junto al camino, observando su partida. James Crawford estaba allí, pálido y demacrado a pesar de que sus dolores de cabeza habían cesado. William Hughes estaba a su lado, y Robert Finch observaba desde la distancia. Querían verla partir, necesitaban verla partir. Necesitaban la confirmación física de que la fuente de su miedo era removida. Annie miró a cada uno mientras la carreta pasaba. No sonrió ni mostró emoción alguna. Simplemente miró, dejando que vieran su rostro una última vez, dejando que se preguntaran qué pensaba, qué sabía, qué quería haber hecho o ser capaz de hacer. El peso psicológico de esa mirada, de esa incertidumbre, se quedaría con aquellos hombres por el resto de sus vidas. Y el viaje a Arkansas tomó 3 más. Morris Hampton resultó ser un hombre práctico ético, que entendía que los esclavos sanos se vendían mejor, así que permitió descansos y comía la cuadra. Annie usó el tiempo para observar el paisaje, notando cómo cambiaba la vegetación hacia el oeste. Fue vendida en una subasta en Little Rock a principios de
Ichen Babak Sijewu. El comprador era Daniel Pierce, un granjero que necesitaba ayuda para el embarazo difícil de su esposa. Había sido informado por Hampton de los conocimientos médicos de esta esclava. Annie ayudó a la esposa de Pierce a dar a luz un niño sano. Se quedó en su pequeña granja, trayendo dolencias para su familia y sus pocos esclavos. Su reputación como sanadora comenzó a crecer nuevamente en este nuevo lugar, aunque con más lentitud y cautela. Pero la historia de Annie Turner no terminó con su partida. En su ausencia, se fortaleció en la plantación Hartwell y en todo el condado de Tallahassee. El relato de la esclava que se había meciado se convirtió en tema de especulación sin fin. Se debatió si había envenenado a alguien o si solo era una sanadora injustamente temida. Se discutieron las enfermedades misteriosas que afectaron a los hombres que exigieron su venta, sin llegar a un consenso sobre si fue coincidencia natural o retaliación deliberada. El miedo que Annie inspiró no desapareció con ella. Se transformó en algo más insidioso, una ansiedad generalizada entre los dueños de esclavos sobre lo que sus cautivos podrían saber y de lo que podrían ser capaces. Los plantadores se volvieron más paranoicos respecto a su comida, su bebida, su salud. Observaban a sus esclavos con nueva sospecha, viendo conocimiento y peligro potencial donde antes solo veían prop y mano de obra. Algunos historiadores notan que los incidentes de presunto envenenamiento, reales o imaginados, aumentaron significativamente en Mississippi a fin de la damnada Ichenbatsush. Registros médicos de la época muestran un incremento de pacientes blancos con síntomas vagos e insistentes filmaciones de haber sido envenenados, aunque la mayoría de las investigaciones no encontraron evidencia. Es posible que el legado de Annie Turner no fuera ninguna acción zesque, sino el miedo que inspiró. Un miedo que hizo que personas poderosas fueran súbitamente conscientes de su personal vulnerabilidad. La historia de Annie Turner parecía haberse olvidado por completo, perdida entre incontables vidas no documentadas, de no ser por un descubrimiento en Ichenbatson Journey. La historiadora Catherine Wright, investigando para su tesis doctoral, encontró referencias a Annie Turner en archivos del condado. Documentos de varios plantadores mencionaban pagos a Thomas Hartwell por servicios médicos prestados por la esclava Annie. Encontró también los diarios personales del doctor Edmund Foster, donde escribió extensamente sobre ella. La joven negra Annie posee un conocimiento de plantas medicinales que supera en varios aspectos mi educación formal. Diagnosticó el envenenamiento de Hartwell con una rapidez y certeza que me avergüenza. Sin embargo, confieso que me perturba la extensión de su conocimiento respecto a sustancias tóxicas. Sí que más pide saber qué otra capacidades podría poseer. El temor de los plantadores, aunque quasi excesivo, no carece por completo de fundamento. En una carta particularmente reveladora, Crawford escribió a un amigo: «No puedo probar que la mujer negra Annie me haya hecho algo. Sin embargo, no puedo quitarme la convicción de que mi sufrimiento está de alguna manera conectado a ella. Quizás sea la culpa lo que me aflige, o quizás sea algo más deliberado. Nunca lo sabré, y esa incertidumbre es su personal tortura.
Lo más intrigante vino cuando la instigación de Wright la llevó a la antigua Pronapmi de la plantación Hartwell, abandonada. Explorando el terreno, descubrió varios árboles antiguos cerca de lo que fueron los barracones de esclavos. En ellos encontró marcas extrañas, muescas y talas que formaban patrones. Un botánico colega sugirió que podrían representar un sistema de notación para registrar información sobre plantas, donde crecían, cuando florecían, posiblemente sus propiedades medicinales o tóxicas. Si estas marcas fueron hechas por una persona esclavizada para registrar conocimiento botánico, escribió Wright, representan un acto extraordinario de resistencia intelectual y Sendling y siguió, un equipo de arqueólogos regresó al sitio. Encontraron más árboles marcados, algunos de casi y 25 años de antigüedad. Determinaron que las marcas fueron taladas precisamente entre Ichenbatbek Sanjerbati y Ichenbatbek Sijuyun, el po en que Annie Turner vivió allí. Más significativo aún, encontraron, enterrado en un tronco hueco, un pequeño envoltorio de tela que contenía semillas. El análisis mostró semillas de varias plantas medicinales, pero también de 3 altamente tóxicas, hierba de San Cristóbal, secuta de agua y de dalera. Ya el arqueólogo principal, el Dr. Marcus Hamilton, presentó los hallazgos con una pregunta que permanece sin responder. Annie Turner tuvo el conocimiento para matar a cualquier número de personas. Tenía acceso a cocinas, huertos y suministros de agua. En pago, no hay un solo caso documentado de una muerte por envenenamiento que pueda atribuírsele definitivamente. Entonces debemos preguntar, ¿fue Annie Turner simplemente una sanadora injustamente temida porque las personas esclavizadas con conocimiento amenazaban el orden social? ¿O fue algo más calculadora? Alguien que entendió que el poder para dañar, incluso si nunca se ejerce, es una forma de poder no obstante? Cultivó deliberadamente el miedo como una herramienta de guerra psicológica, haciendo que sus opresores vivieran en ansiedad constante. Los hombres que enfermaron a fin de Itzenbabatsigion distos se recuperaron. Sus síntomas, aunque reales, pudieron ser causados por muchas cosas: estrés, mala alimentación, agua contaminada, enfermedad natural, o pudieron ser causados por dosis muy pequeñas de ciertas sustancias. Cantidades insuficientes para matar, pero suficientes para aterrorizar. Nunca lo sabremos con certeza. Y quizás esa incertidumbre era precisamente el punto. Los hechos documentados sobre Annie Turner terminan con su venta en Itzenbadbeitsijuo. Aparece en el censo de Itzenbabek Usha como una de las esclavas de Pierce. No aparece en el de Itzenbadbek Lokujurs, lo que podría significar muchas cosas: muerte, venta o fuga. Hay informes no verídicos de la handa de Itzenbabek Users en Arkansas sobre una hábil curandera negra que trataba a familias blancas y negras cerca de Little Rock. Alguien que era a la vez valorada y temida. Pero el nombre en esos informes es Anna, no Annie. Y la identidad no puede confirmarse. Su verdadero legado, tal vez, no está en lo que hizo, sino en el eco de su conocimiento y en el profundo, inquietante miedo que demostró que el conocimiento, por sí solo, puede ser el arma más poderosa de todas. Entonces, lo que sí puede confirmarse es el impacto que Annie Turner tuvo durante sus 6 años en la plantación Hartwell. Creó un efecto dominó de miedo y incertidumbre que perduró, mucho más allá de su presencia física.
Los plantadores del condado de Tallahassee nunca la olvidaron, y su paranoia sobre los esclavos que poseían conocimientos peligrosos solo se intensificó con los años, conforme crecían las tensiones sobre la esclavitud. Y el verdadero legado de Annie Turner no se trata de si envenenó a alguien, sino del poder del conocimiento en un sistema construido sobre la ignorancia forzada. El sistema de plantaciones dependía de mantener a las personas esclavizadas sin poder, y el conocimiento era poder. Cuando Annie demostró un saber que excedía, infuso al de médicos blancos formados, quebró el supuesto fundamental de que los esclavos eran inferiores, ignorantes y controlables. El hecho de que su conocimiento incluyera tanto la sanación como el daño lo hizo peligrosamente amenazante. Los dueños de esclavos, que dependían de ellos para cocinar su comida, cuidar sus jardines y preparar sus medicinas, tuvieron que instar una orden moda. Esas mismas personas podrían poseer la habilidad de hacerles daño. La confianza que daban por sentada, o más bien la confianza que nunca se habían cuestionado, de repente le pareció peligrosamente ingenua. Y Annie Turner los hizo temer, y ese miedo fue quizás su mayor acto de resistencia. Si una vez usó su conocimiento para dañar a alguien, sigue siendo un misterio. La evidencia es circunstancial. Las enfermedades que afligieron a sus enemigos pudieron ser coincidencia. Las semillas de plantas tóxicas encontradas en el sitio pudieron ser preservadas por muchas razones. Curiosidad científica, conocimiento médico o sí, como potenciales armas, nunca lo sabremos con certeza. Y quizás así es exactamente como Annie lo quiso. Al final, la pregunta no es qué hizo Annie Turner, sino qué hizo creer a la gente que era capaz de hacer. Y en un mundo donde las personas esclavizadas tenían tan pocas herramientas de resistencia a su alcance, la habilidad de infundir miedo a sus opresores, de hacerles cuestionar su personal seguridad, de hacerles probar su comida con manos temblorosas, de hacerles preguntarse qué conocimiento podrían dar a aquellos que decían poseer, era una forma de poder. Un poder silencioso, sutil e inevitable. El poder de un conocimiento que podía sanar o dañar, empuñado por alguien que entendía que a veces el arma más efectiva es la que nunca tienes que usar. La historia de Annie Turner, basada en relatos fragmentarios, nos recuerda que personas como ella existieron en todo el sur esclavista. Gente cuya existencia misma desafiaba las suposiciones del sistema que los oprimía. Sus nombres se han perdido en la historia, su conocimiento rara vez fue escrito. Pero su impacto, el miedo que inspiraron, las vidas que salvaron, la resistencia silenciosa que practicaron, resuena en el registro histórico para quienes saben dónde busca. Annie fue una de muchas. Su historia es extraordinaria solo porque sobrevivieron suficientes fragmentos para reconstruirla parcialmente. ¿Cuántas otras como ella vivieron y murieron sin dejar rastro alguno? ¿Ya cuánto conocimiento se perdió cuando fuéramos silenciadas? En los árboles marcados, en las semillas escondidas y en el miedo persistente que parecen cartas y diarios de hacia el tiempo y lugar, vislumbramos algo importante. Las personas esclavizadas que eran tratadas como prueba ignorante, a menudo poseían un saber mucho más profundo del que sus opresores imaginaban. Y ese conocimiento, transmitido en secreto de generación en generación, usado con cuidado y estrategia, fue una forma de resistencia que ni las cadenas ni los látigos de la esclavitud
pudieron suprimir por completo. Yo, Annie Turner, nos deja una verdad imborrable en un sistema diseñado para robar todo. El conocimiento interior es el botín que nadie puede confiscar. Y a veces, la mera sospecha de ese saber es la grieta más profunda en los cimientos del poder. ¿Él conocía esta historia? Compártela para que el legado de resistencia y conocimiento de Annie Turner no se olvide. Suscríbete a nuestro canal para más historias de figuras ocultas de la historia.